Hola mi gente curiosa de Tutoriales Gerberín Mini. Hoy les traigo la historia de un ícono del cine mexicano que no solo brilló en la pantalla, sino que también desató chismes, mitos y hasta una leyenda espeluznante que ha puesto la piel chinita a más de uno. Prepárense para descubrir los secretos, los rumores y las verdades ocultas detrás de la vida y la muerte de Joaquín Pardavé, el artista que dicen que hasta fue enterrado vivo. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Pero, ¿por qué no habla, hijo? Así que acomódense, porque esto no es cualquier cuento de película. Aquí les vamos a contar todo lo que nunca se atrevieron a decir, romances escondidos, hijos no reconocidos, herencias disputadas y ese escándalo de ultratumba que todavía da de qué hablar. Suscríbete, prende la campanita y quédate hasta el final para conocer cada detalle de esta historia que te va a volar la cabeza. Comenzamos. Pues no. Nos vamos a México, aunque se nos deteriore hasta la rabanilla. Joaquín Pardavé Arce vino al mundo el 30 de septiembre de 1900, aunque hasta hoy sigue el misterio sobre dónde nació realmente. Algunos aseguran que fue en Pénjamo, Guanajuato, otros dicen que en un hotel de paso mientras sus papás andaban de gira y unos más juran que fue en un pueblito llamado Churipixeo. Lo que sí es seguro es que llegó envuelto en el ambiente artístico que lo acompañaría toda su vida. Y admirarse de sí mismo. Su papá, Joaquín Pardavé, era un primer actor español que traía el talento en la sangre, descendiente de artistas circenses. Su mamá, Delfina Arce, también pisaba fuerte, cantante, actriz y tiple de teatro de revista. Así que el pequeño Joaquín creció entre telones y aplausos, rodeado de la vida bohemia que lo marcó desde chico. Tuvo varios hermanos, como José Pardavé, que más adelante también se metería al cine. Y por si fuera poco, era primo hermano de la actriz María Teresa Montoya. Que quiera divertirse sin molestar al patrón, que se vaya para otro lado con su mugre marimbón. Dicen que apenas tenía 4 años cuando sus papás lo subieron en brazos al escenario de la obra La cara de Dios. Ahí empezó su historia con el teatro, con ese toque de carisma y simpatía que lo volvería inolvidable. Desde entonces, entre ensayo y ensayo, se fue forjando su pasión por las tablas, aunque todavía le faltaba mucho por recorrer. ¿Qué pasa con usted, número 40? Ya de joven, antes de conquistar el mundo del espectáculo, trabajó como telegrafista en la estación Paredón de los Ferrocarriles Nacionales de México. Imagínense a Joaquín entre cables y telegramas, con la pluma lista para escribir versos. Porque mientras despachaba mensajes, se daba tiempo para escribir poemas que luego transformaba en canciones. Una de ellas, Carmen, la dedicó a su novia de ese entonces, Carmen Delgado. Así empezó a aflorar su talento para la composición, que años después lo convertiría en un referente de la música popular mexicana. La partida de su madre fue un golpe duro que lo empujó a buscar nuevos horizontes. Se mudó a la Ciudad de México, donde la vida artística estaba a la orden del día. Ahí se unió a la compañía de zarzuela de su tío Carlos Pardavé y más adelante trabajó con la de José Campillo. Fue en esos escenarios donde Joaquín empezó a consolidar su nombre y a demostrar que lo suyo era el teatro y la música. Y así comenzó la historia de un artista que con talento y mucho carisma estaba destinado a brillar en el cine mexicano. Ya instalado en la Ciudad de México, Joaquín Pardavé empezó a abrirse paso en el mundo del espectáculo con esa chispa y desparpajo que lo distinguieron toda su vida. Su primer gran paso fue en el teatro de revista, ese género lleno de música, baile y humor que tanto gustaba al público de la época. Aquí fue donde Joaquín encontró su lugar y donde comenzó a brillar con luz propia. Hace 3 meses que te anda buscando y cuando de casualidad te encuentro en tu casa de usted te me escondes. Debutó en la obra La banda de las trompetas, una de las más sonadas de aquel tiempo, donde demostró que el humor le brotaba natural. Fue en esas tablas donde se dio cuenta de que lo suyo era hacer reír, imitando, parodiando y caricaturizando a personajes de todo tipo, desde el clásico norteamericano estereotipado hasta el chino o el loco. Su facilidad para los gestos, las voces y las ocurrencias lo convirtieron en uno de los cómicos favoritos de las revistas teatrales. A traer esta jaulita para Caruso. ¿Qué le pasa, Marquita? ¿La regañó la señora? En este mundo de carpas y aplausos, Joaquín forjó amistades y colaboraciones que marcarían su carrera. Se unió a la compañía de Celia Montalbán, donde formó una mancuerna memorable con Roberto el Panzón Soto, quien años después sería el papá de Fernando Soto Mantequilla. Con el Panzón logró una química escénica que desbordaba carcajadas y que el público esperaba con ansias en cada función. También compartió escenario con Leopoldo el Cuate Beristain, otro de los grandes de la época. Juntos se convirtieron en una de las parejas cómicas más exitosas de los años 20. Perdona, hija, llegué un poco tarde porque venía yo en el camión. Sí, como siempre, colgado.
pero Joaquín no solo hacía reír, su vena musical seguía latiendo con fuerza. En medio de las funciones y ensayos, encontraba tiempo para componer canciones que hablaban de amor, desamor y la vida misma. Boleros, guapangos, guarachas, tangos, danzones y hasta canciones rancheras, a Joaquín no se le resistía ningún género. Entre sus composiciones más recordadas destacan Varita de Nardo, dedicada a su esposa Soledad Rebollo, Negra Consentida, La Panchita, Ventanita Morada, Bésame en la Boca y Plegaria. Además, en la década de los 30, Joaquín también incursionó como director de orquesta. Fue en la estación de radio XEFW La Llama, donde dirigió orquestas para diferentes programas. Incluso llegó a acompañar a Pedro Infante en algunas de sus presentaciones radiofónicas, mostrando así su versatilidad artística. Tanto tiempo lejos de usted ha sido para nosotros una verdadera quesadilla. Con su talento para el humor y la música, Joaquín Pardavé se consolidaba como una de las figuras más queridas de la época. Pero aún le faltaba dar el gran salto a la pantalla grande, donde su historia cobraría un nuevo brillo y lo inmortalizaría como leyenda del cine mexicano, pero eso te lo cuento más adelante. Pero yo dejaré de ser Don Chicho el tendero. ¿Y si lo fuiste? ¿Qué te quitan con recordarte? A mí no me quita nada. En medio de escenarios, aplausos y canciones, Joaquín Pardavé encontró el amor que le daría equilibrio a su vida, Soledad Rebollo, una joven actriz de teatro, que junto con sus hermanas, formaba parte del popular trío de las hermanas Rebollo. Fue durante una función teatral donde sus caminos se cruzaron y desde entonces, Joaquín supo que ella era su compañera ideal. ¡Qué bien le sienta la chupa! Se casaron en la Ciudad de México el 26 de octubre de 1925, sellando una unión que duraría casi 3 décadas. A Soledad le decían de cariño Cholita, y para Joaquín fue mucho más que una esposa, se convirtió en su inspiración y su refugio en los días difíciles. Se les veía juntos en todos lados, siempre cómplices, disfrutando de la vida artística y de las pequeñas cosas cotidianas. Para él, ella fue el gran amor de su vida y su razón para seguir adelante, tanto en el teatro como en el cine. Ahuequen el ala que don Felipe está de muy mal humor y no aguanta la marimba. Vámonos. Vamos. Aunque Joaquín y Soledad vivieron un matrimonio lleno de cariño y estabilidad, nunca tuvieron hijos propios. Sin embargo, su instinto paternal se volcó en los sobrinos de Soledad, Gustavo, Sergio y Celia González, hijos de Leonor Rebollo. Tras la muerte de su madre, estos sobrinos se fueron a vivir con sus tíos, quienes los recibieron como si fueran sus propios hijos. Gustavo González, el mayor, fue quien estuvo más cerca de Joaquín en sus últimos días, acompañándolo y siendo testigo de sus últimas palabras y de su cariño sincero. Nada, mi jefe, ¿qué ha de pasar? ¿El 40 vigilando? Siempre vigilando. A pesar de su historia de amor estable, no faltaron las voces que afirmaron que Joaquín pudo haber tenido un hijo fuera del matrimonio. Según algunas versiones, durante una gira teatral en Aguascalientes o en una fiesta popular llamada San Marcos, conoció a Ángela Ferrer, una mujer que cantaba en ferias. De esa relación habría nacido un niño llamado Miguel Campos Ferrer en 1943, en un poblado de Jalisco. Se cuenta que Miguel creció con sus abuelos maternos y que, a los 11 años, le revelaron que su verdadero padre era Joaquín Pardavé. Aunque él mismo y su familia nunca reclamaron nada de la herencia del actor, este rumor quedó flotando entre las anécdotas que rodean la vida de Joaquín. Algo que tal vez pocos saben, y es que como les dije tras la muerte de su madre, Delfina Arce, cuando ella tenía apenas 34 años, Joaquín se enfrentó a un golpe que lo marcaría profundamente. Su madre falleció a causa de una enfermedad que no solo acabó con su vida, sino también con la de la hija que esperaba. Esa tragedia lo sacudió tanto que decidió dejar atrás su lugar de origen y buscar nuevos horizontes. Así fue como llegó a Coahuila, donde retomó su trabajo como telegrafista. ¡Las 2 orejas y el rabo, la pata y las 4 piernas! Pero el destino le tenía preparada otra prueba, la Revolución Mexicana y el nombre de Francisco Villa. En esa época, las tensiones políticas estaban al rojo vivo y el general Villa veía a los telegrafistas como posibles traidores o informantes. No era raro que los considerara delatores de sus movimientos militares. Muchos telegrafistas fueron capturados y ejecutados sin piedad, acusados de pasar información al enemigo. Joaquín, al enterarse de esto y temiendo por su vida, tomó la dura decisión de renunciar a su trabajo. Aquella renuncia marcó el final de su etapa como telegrafista y el inicio de su verdadero camino, el arte. Están poniendo los muebles en la calle. ¿Vas usted a vivir en la calle? No, don Jalil,
Es que debo 3 meses de renta. Ese paso, aunque lleno de incertidumbre, lo llevó a encontrar su vocación definitiva. Fue como si el destino le hubiera puesto una señal de alto para recordarle que lo suyo era estar en un escenario, frente al público, contando historias y despertando emociones. La música y el teatro lo llamaban con más fuerza que nunca, y Joaquín no podía ignorar ese llamado. Con su espíritu inquieto y una maleta llena de sueños, regresó a la Ciudad de México, donde la vida artística era el corazón que latía en cada esquina. Pronto, sus habilidades para hacer reír y emocionar lo convirtieron en un favorito del público. Su talento no se limitaba a las tablas, Joaquín tenía un don especial para conectar con la gente, ya fuera a través de una carcajada o de una canción. Propia la expresión. Más bien venía yo asido al estribo con una pierna afuera y la otra dentro. Fue en ese México en constante cambio, donde el cine comenzaba a conquistar al público y a desplazar al teatro, que Joaquín Pardavé encontró una nueva oportunidad. La pantalla grande se abría como una puerta a otro nivel de fama y creatividad. De pronto, las luces del proyector iluminaban su rostro y su voz se escuchaba en salas llenas de público que esperaba algo diferente, algo que solo él podía ofrecer. Así fue como, dejando atrás los días de Telégrafo y Tragedia, Joaquín se lanzó al mundo del cine. Basudilla. Basudilla. Bueno, uno de esos sueños feos que tiene uno, pero gracias a Dios ya estamos todos reunidos. El salto de Joaquín Pardavé al cine fue tan natural como inevitable. Con su carisma y experiencia en el teatro de revista, no tardó en llamar la atención de los productores de la naciente industria cinematográfica mexicana. Su debut llegó de la mano del cine mudo con la película Viaje Redondo, rodada entre 1919 y 1920. Aunque no fue un papel estelar ni de gran presupuesto, le sirvió para familiarizarse con las cámaras y con el ritmo de trabajo que implicaba el séptimo arte. A Narciso Escalera no hay quien me quite ni un pelo de la cabeza. Qué lástima, te harían un gran favor quitándote los muchos de tonto que tienes. El cine mexicano estaba dando sus primeros pasos, y para muchos actores de la época, ese medio todavía parecía una curiosidad que no desplazaba al teatro. Pero Joaquín supo ver el potencial de las imágenes en movimiento y, con su instinto de artista, comprendió que ahí podía crecer aún más. Señores, me abrumáis con vuestros elogios. Con la llegada del cine sonoro, las posibilidades se multiplicaron. Joaquín encontró en su voz, tan característica y expresiva, un arma poderosa para conquistar al público. Su primer filme sonoro fue El Águila y el Nopal en 1929, que marcó su transición oficial al mundo del sonido. Poco después, en 1932, interpretó su primer papel de villano en la película Águilas frente al sol. Aunque para muchos este personaje resultaba inusual en su carrera, demostró su versatilidad y capacidad para adaptarse a cualquier rol. Pero fue en 1937 cuando llegó el contrato que lo catapultaría como figura estelar. La película Jalisco nunca pierde lo puso en el mapa como uno de los grandes actores del momento. Su carisma y talento para darle vida a personajes entrañables y divertidos conquistaron a los espectadores y lo convirtieron en un rostro indispensable de la época de oro del cine mexicano. Ya se fueron. ¿Crees que eso te mejora los pensamientos? No. A partir de ese momento, su carrera cinematográfica despegó con fuerza. Su particular estilo de interpretación, que combinaba humor, ternura y un toque de picardía, conectó con la gente de manera inmediata. Joaquín entendía al público mexicano y sabía cómo llegarle al corazón. Cada uno de sus papeles parecía hecho a la medida, con ese sello personal que lo diferenciaba de otros actores. DF. Y estaba yo tocando este silbatito. Y este adminículo anticuado y ridículo. Aunque nunca dejó del todo el teatro ni la música, el cine se convirtió en su gran escenario. Su imagen, su voz y sus gestos quedaron grabados en la memoria colectiva gracias a decenas de películas que lo retrataron en papeles de todo tipo. Desde el hombre de familia hasta el comerciante extranjero, pasando por el caballero porfiriano y el pícaro de barrio, Joaquín Pardavé demostró que podía con cualquier personaje. Con esta versatilidad y una sonrisa inolvidable, el cine se rindió a sus pies. Pero su historia en la gran pantalla apenas comenzaba. De paz angélica. La llegada de Joaquín Pardavé al estrellato del cine no solo lo consolidó como actor, sino que también lo impulsó a explorar otras facetas artísticas que llevaba dentro. Su inquietud y talento lo convirtieron en un verdadero hombre orquesta del entretenimiento mexicano. No se conformó con interpretar papeles memorables, también se animó a dirigir, escribir y componer para el cine, demostrando que su creatividad no tenía límites.
Fue en la década de los 40 cuando empezó a dirigir sus propias películas. Al principio, alternaba su faceta de actor con la de director, combinando el carisma frente a las cámaras con la visión detrás de ellas. Su experiencia en el teatro y en la música le dio una sensibilidad especial para contar historias y construir personajes cercanos al público. En el set, era conocido por su capacidad para mantener un ambiente de camaradería y por la pasión que ponía en cada proyecto. 3 meses, ¿eh? Bueno, pero lo que a mí me debes es muy poco. Además de dirigir, Joaquín también trabajó como guionista. Sus libretos solían estar llenos de humor, ternura y un toque costumbrista que reflejaba la esencia de la vida mexicana de la época. Sabía retratar como pocos las pequeñas tragedias y alegrías de la familia, la nostalgia por el pasado y las experiencias de los migrantes. Estas líneas temáticas definieron su cine, la comedia familiar, con padres de familia que luchaban por sacar adelante a sus hijos en medio de las dificultades cotidianas, la nostalgia porfiriana, que evocaba tiempos de serenatas, trajes elegantes y tradiciones pasadas, y las historias de inmigrantes en las que interpretaba a libaneses o españoles que llegaban a México buscando un nuevo comienzo. Sí, ya sé. No a cobrar y no le pagaron. Ojalá y esto fuera. Vete, joven. Tiene que decir a las 7. Su capacidad para conectar con el público era innegable. Cada historia que contaba llevaba su sello personal, y aunque a veces interpretara personajes parecidos, siempre les daba un matiz especial que los hacía únicos. Joaquín tenía el don de emocionar y divertir al mismo tiempo, y eso lo convirtió en uno de los consentidos de la pantalla grande. No. ¿Las 2 piernas afuera? ¿Cómo estás? No, las 2 piernas adentro. Como compositor, tampoco se quedó atrás. Muchas de sus canciones fueron creadas especialmente para películas y se convirtieron en parte del soundtrack de la vida mexicana. Su amor por la música lo acompañó en cada etapa de su carrera, y no era raro que escribiera temas para las producciones que dirigía o protagonizaba. ¿Hotel? ¿Vamos a ir a beber en un hotel teniendo mi hijo una casa tan bonita como esta? Con todas estas facetas, Joaquín Pardavé demostró que el talento no conoce fronteras. Actor, director, guionista y compositor, fue un artista completo que dejó una huella imborrable en la historia del cine mexicano. Y aunque sus días de gloria en la pantalla ya brillaban con intensidad, todavía le faltaba compartir escena con una de las mujeres más queridas del público. ¿Lo dices por insultarme? Lo digo por darte la razón. Pues dame la razón en todo y comienza a preparar ese viaje. En la historia del cine mexicano, hay parejas actorales que se quedan grabadas en la memoria colectiva, y una de ellas sin duda es la que formaron Joaquín Pardavé y Sara García. Juntos, construyeron un lazo profesional que traspasó la pantalla y les dio a los espectadores algunos de los momentos más entrañables del cine de oro. Su química era tan natural que muchos llegaron a pensar que en la vida real también compartían un romance, pero la realidad era muy distinta. Sara García, la eterna abuelita del cine, había enviudado y criado a su hija sola. A pesar de su gran amistad con Joaquín, nunca tuvo interés en formar una nueva relación sentimental, y muchos decían que esto se debía a que el interés amoroso de Sara estaba dirigido hacia otra persona. Pero esa será otra historia. Aunque la verdad es que no estoy del todo mal. Joaquín, por su parte, siempre fue fiel a su esposa Soledad Rebollo, Cholita. Esa complicidad que se notaba en las películas era el reflejo de la gran amistad y el respeto mutuo que se tenían. Joaquín y Sara García protagonizaron películas inolvidables como El ropavejero, La familia Pérez, El paisano Jalil, Cuando los hijos se van y El hombre inquieto. En cada una, lograron que sus personajes se volvieran cercanos para el público, reflejando las alegrías y las preocupaciones de las familias mexicanas de la época. Pero no puedo seguir oyendo la Marín. No quieres oírla, que no es lo mismo. No puedo remediarlo, Agapito. Te equivocas. Además de sus colaboraciones con Sara García, Joaquín Pardavé dio vida a personajes que se volvieron clásicos del cine nacional. Entre ellos destaca Susanito Peñafiel y Somerella en México de mis recuerdos, un personaje lleno de ternura, nostalgia y un humor que tocaba las fibras del corazón. También interpretó al inmigrante árabe Jalil Farad en El paisano Jalil, donde mostró su talento para retratar con respeto y simpatía a los migrantes que buscaban abrirse camino en México. Moja la mechita, luego levanta usted esta bombillita y con un cerillo prende la mechita y ¿qué cree usted? Alumbra. Otros papeles memorables fueron Don Venancio en Los hijos de Don Venancio, el millonario Macaquicus en El gran Macaquicus, y personajes como Don Cayetano, Don Severo, Don Susano y Don Chicho, cada uno con su propia personalidad y su dosis de humor. Incluso llegó a interpretar caballeros porfirianos, llevando al público a un viaje nostálgico hacia esa época de serenatas y trajes de etiqueta. En blanco
las sábanas. Con su simpatía y su carisma, Joaquín lograba que cada personaje, por pequeño que fuera, tuviera vida propia y se quedara grabado en la memoria de quienes lo veían. Esa habilidad para hacer reír y conmover al mismo tiempo fue su sello personal. Así, con cada interpretación, Joaquín Pardavé se ganó un lugar privilegiado en el corazón del público y en la historia del cine mexicano. Pero todavía quedaba por contar una de las historias más impactantes y polémicas de su vida, su inesperada partida y la leyenda que nació tras su muerte. Aunque Joaquín Pardavé era un hombre de humor contagioso y carisma innegable, sus últimos días estuvieron marcados por una sensación extraña, como si intuyera que algo se acercaba. Se cuenta que, días antes de morir, jugaba boliche en la calle de Versalles 27 con su esposa y amigos, y hasta bromeaba con los pasos de cha-cha-cha para la película que estaba ensayando con Ninón Sevilla, Club de Señoritas. Vámonos, don Jalil. ¿A usted qué te importa a usted, señor? Dicen que en una entrevista le mostraron una fotografía con personalidades ya fallecidas y con su característico humor negro, comentó, "El siguiente soy yo". Horas antes de su muerte, cenó con sus sobrinos y, aunque planeaba volver a jugar boliche, se sintió cansado y le pidió a su sobrino Gustavo que manejara de regreso a casa. Ya en su hogar, a las 2 de la madrugada, un fuerte dolor de cabeza lo despertó. Se quejó con Soledad, quien de inmediato notó que su mano izquierda estaba paralizada y llamó a Gustavo. Al ver la gravedad, Gustavo llamó al doctor Salvador Medina Romo. Cállate, no creo que pasa. ¡Hombre! ¡Cállate! Cuando el doctor llegó, Joaquín estaba en el suelo, vomitando, y apenas alcanzó a decir, "Haga algo, me siento muy mal". Sufría un derrame cerebral causado por hipertensión arterial descontrolada, lo que lo llevó a un estado de coma. La sangre se acumuló en su cerebro, sus pupilas se dilataron y perdió el conocimiento. Falleció el 20 de julio de 1955, con apenas 54 años de edad, dejando un vacío imposible de llenar en el cine mexicano. Bueno, sí. Venía yo colgado. ¿Ya al fin te bajaste? No me bajé. Me caí. Pero su muerte no solo dejó tristeza, sino que también dio pie a una de las leyendas urbanas más escalofriantes de la farándula mexicana, el mito de que Joaquín Pardavé fue enterrado vivo. Según algunas versiones, la familia tuvo que exhumar el cuerpo porque supuestamente había quedado atrapado en un estado cataléptico. Los rumores decían que, al abrir el ataúd, encontraron el cadáver boca abajo, con las manos lastimadas y el rostro arañado, signos de que había intentado salir. Un amigo. Ya sabemos. Un señor Lajandro. Pero siendo amigo tuyo no le importará que nos cademos. Esta historia macabra corrió como pólvora y generó un morbo que alimentó la leyenda. Sin embargo, la familia y su sobrino Gustavo González desmintieron todo de forma contundente. Explicaron que Joaquín nunca fue exhumado y que su cuerpo ya estaba en proceso de descomposición cuando se le dio sepultura. Además, Gustavo relató que la noticia falsa surgió porque, meses después del entierro, su hermano José y su hija fueron al panteón con una pala y un pico para arreglar la tumba, y un reportero aprovechó la escena para inventar la historia. Ya sabes que de que yo digo, esta mula es mi macho y en este me monto. ¡Te montas aunque te caigas! Después de su deceso, el nombre de Joaquín Pardavé siguió resonando entre sus amigos, colegas y familiares. Sus restos fueron trasladados al Panteón Jardín, en el lote de actores, donde descansan junto a su esposa, Soledad Rebollo. En la lápida se lee la frase, "Juntos como siempre Joaquín y Cholita Pardavé". Un mensaje que habla de la unión indisoluble que ambos compartieron, incluso más allá de la vida. Señor, hola Garduña. ¿Cómo me encuentras? Muy fácilmente, ya sabía que Usía estaba aquí. Animal. El día que su esposa quiso darle sepultura, el 20 de julio de 1955, recibió una llamada del gobernador de Guanajuato pidiéndole que esperara un día más. El motivo, enviar un contingente de penjamenses para despedir al hijo pródigo de su tierra. Esa posposición del entierro, que en principio era un homenaje, terminó siendo parte de la leyenda negra que envolvió su muerte, ya que el cuerpo no había sido embalsamado propiamente y comenzó a descomponerse más rápido de lo esperado. Por eso la familia decidió cerrar la caja y evitar que el público lo viera en ese estado. Sí, puedes remediarlo todo. ¿Cómo? Ya lo creo. ¿Tienes algún buen consejo que darme? Yo, Dios me libre. En cuanto a la herencia, la historia tiene su propio matiz de intriga. A pesar de sus múltiples talentos y su fama, Joaquín Pardavé nunca dejó un testamento escrito. Según contó su sobrino Gustavo González, poco antes de morir, Joaquín le dijo a Soledad, "Cholita, si yo me voy antes de ti, todo lo que tengo te lo dejo". Pero esa declaración, al no estar plasmada en un papel legal, no tuvo validez oficial. Al final, todo pasó a manos de su hermano José, sin que mediara pleito ni discusión. Gustavo explicó que ni él ni sus hermanos ni su tía Soledad quisieron entrar en conflictos, porque para ellos el mayor tesoro había sido el cariño y la bondad que Joaquín les regaló en vida.
Esto se llama linterna, jefe. ¿Es que quiere usted burlarse de mí? No, señor. Líbreme Dios. En cuanto a Miguel Campos Ferrer, el supuesto hijo nacido de un romance fugaz en 1943, nunca reclamó nada de la herencia. Aunque su madre aseguraba que era hijo legítimo de Joaquín Pardavé, ni él ni su familia buscaron pleitos legales. Para muchos, esa historia quedó como un rumor más en la vida de un hombre al que las leyendas siempre persiguieron. Pero más allá de chismes y testamentos, lo que verdaderamente quedó de Joaquín Pardavé fue un legado inquebrantable. Actor, director, compositor y guionista, su nombre es sinónimo de la época de oro del cine mexicano. Sus películas siguen arrancando sonrisas y lágrimas, recordándonos que el talento, la risa y la sensibilidad que regaló siguen vivos en la memoria colectiva. Y así termina la historia de Joaquín Pardavé, un genio del cine mexicano que no solo nos hizo reír, sino que también nos dejó con la boca abierta con tantos misterios y leyendas a su alrededor. ¿Tú qué opinas? ¿Fue cierto lo del hijo no reconocido? ¿Realmente lo enterraron vivo o solo fue un chisme que se salió de control? ¡Refugiada, Villamelona! ¡Ay, arrenajo tenemos! ¡Por fin que no lo aguanto! Déjame tus comentarios aquí abajo y cuéntame cuál de todas estas historias te impactó más. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video con todos tus amigos que aman los chismes de la farándula. Nos vemos en el próximo episodio de Tutoriales Gerberín Mini. Adiós.